muchos de su círculo, amigos o incluso a veces hasta familiares, y me dijeron, es que vete, huye, corre, o sea, no sigas aquí. Yo me enteraba que iba a algún lugar y me decían, ay, pero pues estaba con esta y se fue con aquella y se estaba besando con tal y se fue con tal. Y yo esta niña siempre supe que era una buena niña y sabía que el que le estaba viendo la cara. Le escribí a ella, o sea, y sí le dije, hola, mira, si él te dice que ya no me ve, no es cierto, hasta hace 15 días estábamos juntos y pues solo quiero que te enteres porque te está haciendo lo mismo. Me contesta, me dice gracias por avisarme, no lo puedo creer, y ella me dijo que cuando estuvo con él, en su celular encontró una lista, las apuntaba por año. Entonces, fulanita, si tenía alguna nacionalidad, le ponía la banderita, palomita. Pues sí, como trofeos, ¿no? Entonces tenía sus listas. No te puedo decir cuántas serán, cuántas conocidas. Yo conozco por lo menos a 2 o 3 que eran, pues, de la profesión más antigua, ¿no? Descubrimos que tenía sexo virtual, que buscaba mucha chavita, señora, porque además él no importa el rango de edad, o sea, no importa si tienen 57 o si tienen 22. Él, como Power Ranger, pisando parejo al monstruo. Nos enteramos que había días en los que podía estar con 4 personas. Ya te descubrimos, o sea, ya sabemos quién eres. Ya sabemos todo lo que hiciste, todo lo que dijiste, todas tus mentiras. No puede ser. ¿Me regalas, por favor, tu nombre, edad y a qué te dedicas? Soy Victoria, tengo 39 años y soy empleada de un corporativo. Muy bien. Victoria, ¿te puedo decir Vicky? Sí, claro. Súper. Vicky, ¿te gustaría compartirnos un poquito acerca de tu vida amorosa? No de lo que vienes a platicar en sí a la entrevista, sino como a rasgos generales, platicarnos cómo ha sido tu vida amorosa desde tu primer novio hasta antes de la última relación que tuviste. Sí, claro. Fui de muy pocos novios, realmente no era muy noviera que digamos. Eran relaciones estables, largas, y pues todo bien, o sea, ninguna relación es perfecta. Había sus cosas, también hubo infidelidades, y pues obviamente yo venía como un poco ciscada de todo esas relaciones cuando llegué con esta persona a tener la relación que me tuvo 9 años dentro de todo lo que vengo a platicarles. ¿Pero por qué venías ciscada? ¿Qué te hicieron? Estuve 4 años, una relación antes de él, estuve 4 años con una persona y él tendía mucho a minimizarme, a hacer así como tú eres como inferior a mí. Entonces, al yo venir como falta de cariño o no tener una relación como bonita, todo ese tipo de carencias, pues las tomó esta persona para hacer todo lo que hizo después. ¿Y esos 4 años de relación, hace cuánto tiempo fue? ¿Cuántos años tenías? Yo tenía 26 años cuando empezó esa relación y 24. Y terminé cuando tenía 28. Ok. ¿Y cómo fue esa relación? Al principio fue súper bonita, todo era miel sobre hojuelas, la pasábamos increíble y ya después empezó a tornar como un poco distante, como que a esta persona le empezó a ir muy bien económicamente, entonces ya era como que ya él quería seguir solo, ¿no? O sea, sí tener ahí a la novia, pero él como muy independiente, él salir con sus amigos, él viajar, hacer, deshacer. Sí, siempre fue una persona que a pesar de que le iba muy bien económicamente, era no tengo dinero, nunca tengo dinero. Claro, nunca tenía dinero para estar conmigo, pero tenía dinero pues para todo lo demás. Entonces creo que esa relación ya los 2 últimos años, año y medio, ya era como ya éramos más que novios, éramos como amigos. Entonces, ese duelo de esa relación de 4 años, pues se vivió dentro de la relación. Entonces, ya cuando tronamos, pues ya fue así como, sí, te lloro un mes y besos en tu frente, bye, ¿no? Entonces, estuve ahí 2 años sin novio precisamente porque yo decía, es que no me quiero volver a encariñar con alguien, me está costando mucho trabajo, no quiero que vuelva a pasar. Y es cuando llega esta persona.
Y previo a tu relación con este chico con el que duraste 4 años, antes de él, ¿con quién estuviste? Estuve con otra persona que duramos como un año, bastante bien. Ahí él era menor que yo, 2 años. Y creo que más bien ahí fue como el truene por diferencia de edades, a pesar de que estábamos muy chavos. Pero pues sí, o sea, yo como mujer ya pensaba como en otras cosas y él quería seguir en el Y pues no, o sea, ya no podíamos como seguir en eso. ¿Y tienes hijos? No, no tengo hijos. En general, ¿tú te consideras qué tipo de pareja? O sea, si tú te ves a ti misma en como en la generalidad, ¿cómo has sido tú en todas tus relaciones, independientemente de cómo han sido ellos contigo? ¿Tú cómo sientes que tú has sido? Mira, me considero una buena persona, pues soy muy entregada. O sea, para mí una pareja es como consentirlo, chiquearlo, pasar tiempo con él, ser detallista, estar al pendiente, celosa sí un poco, pero realmente no me considero una mala pareja. ¿A qué te refieres con celosa? O sea, pues sí, de repente que sí, es que hay muchas amiguitas, ¿no? Que uno como mujer sabe cuando son amigas y cuando son amiguitas. Pero no tienes bronca con que tengan amigas. Ah, no. No, porque yo también, o sea, yo tengo, la mayoría de mis amistades son hombres. Entonces, claro que también lo entiendo y muchas veces que me presentan a las novias, entiendo perfecto que digo, sí, claro, porque yo también lo he sentido. Con el paso del tiempo te das cuenta quién es amiga y quién es amiguita. Entonces, sí, cuando empiezas así como, ay, te presento a mi amiga y que le ves la intención de otra cosa, que sí dices, híjole, o sea, sí, qué bueno que la consideres tu amiga, pero pues no me encanta, ¿no? Claro. Sí, como que tenemos el instinto muy desarrollado, ¿no? Claro, Justo para claro. diferenciar quién es amiga y quién es amiguita. Exactamente. Sí, y además, pues también creo que está también en ellos el saber pintar una barrera, ¿no? Exactamente, ahí sí es mucho de ellos, como dices, porque también me ha pasado la típica de, ay, ¿cómo crees? Cero que ver, solo es mi amiga. Ajá, dime con quién terminó, con la cero que ver. Entonces, se te empieza como a despertar más el radar. Sí, claro. No, sin lugar a dudas. Oye, y bueno, a ver, platícanos en dónde conociste al susodicho del que vienes a platicar, Roberto. Él trabajaba en un antro de relaciones públicas y yo frecuentaba ese antro. Y entonces, pues de repente se acercaba a mí, que si salud, que si, y pues para mí era como, güey, o sea, eres una persona más en el antro que se quiere acercar a ligarte. Y se acercaba a mí y, ay, te puedo invitar algo de tomar, ay, mira, vente a mi mesa. Yo iba con mis primos o con amigos y le decía, oye, no, pues yo estoy muy bien aquí, gracias. Y se empezó a dar de que cada 8 días nos veíamos, platicábamos, así, pues te agrego a Facebook, te agrego a Insta, pues pásame tu WhatsApp. ¿A ti te gustó desde que lo viste? Cero, 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 cero. O sea, de hecho para mí era como sí, qué buena onda, pero qué buena onda. Y mis amigos me decían, oye, pero pues mira, se ve buen tipo, le deberías dar una oportunidad, además se ve que le gustas. Y decía, es que a mí no me gusta. Pero como esa personalidad que tiene así como arrogante y todo, yo decía, o sea, había ese como, sí hay algo que me gusta, pero físicamente no era como una persona que yo hubiera volteado a ver. Entiendo. Ajá. Y ya de ahí empezó a salir, a salir, a salir, a salir. ¿Cómo fue su primera salida? Su primera cita. Un día me invitó a salir un jueves, que si quería hacer algo. Fuimos a cenar primero a un lugar, después nos fuimos al antro donde él trabajaba. Y ahí yo sentía que él tenía novia y me decía, no, es que yo no tengo novia, yo no tengo novia, yo no tengo novia. ¿Por qué sentías eso? Porque de repente había fotos en las redes sociales que yo decía, ay, pues está mucho esta chava, ¿no? Él y yo tenemos muchos amigos en común. Y sus amigos me decían, no, es que no tiene novia, no tiene novia. Y yo decía, pues bueno, pues está bien, ¿no? Y ya después de ahí, no era tanto que saliéramos, sino que más bien nos encontrábamos en el antro. O en reuniones con otros amigos, o en otros antros. Entonces, más que salidas, o sea, eran como encuentros.
por los amigos en común. Hasta que un día, pasado el tiempo, yo creo que pasaron unos 3 o 4 meses, y me dijo, ¿sabes qué? Ya no ando con esta persona. Y yo, ¿cómo? Me dijo, no, o sea, es que estaba yo peleado con ella cuando te invitaba a salir o cuando nos encontrábamos. O sea, pero total, sí tenía novia. al final del día, me dijo que novia como tal, no, porque nunca se lo había pedido formalmente. Pero pues era una persona con la que salía, ¿no? Entonces, pues bueno, ya pasó, de ahí empezamos como a salir, ya como un poco más abiertamente, y él lo primero que me dijo es, yo no estoy buscando una relación ahorita, conforme se vayan dando las cosas, pues vamos viendo qué onda. Y yo dije, pues perfecto, yo tampoco no quiero ahorita ni casarme, ni formalizar, ni nada, vamos viendo qué onda. Se fueron dando las cosas que por una o por otra conocí a la mamá, bueno, a la familia, él conoció a la mía, y pues ya como que empezamos a ser más, pues más apegados, ¿no? ¿Cómo se dio que tú conocieras a su familia? Porque un día estábamos en su casa y llegó un familiar de él con los sobrinos. Entraron los sobrinos y pues entró la familia, y pues les presenta a Victoria, mi mamá, mis hermanos, mis sobrinos. Y pues ya de ahí empezamos a estar como que cada vez más juntos. No vivimos tan lejos, entonces como que se podía dar mucho el vernos, pues nos veíamos diario estábamos todo el tiempo juntos. Y entonces pues ya se empezaron a dar las cosas más y más y más, hasta que él, yo creo que después como de 6 o 7 meses, él me presentaba como su novia. Entonces yo le decía, oye, ¿sabes qué? No me presentes como tu novia, porque al final del día sí soy a la antigüita. O sea, a mí pídeme que sea tu novia, y mientras soy tu amiga, no, pero es que como crees, para mí eres mi novia, sí, pero yo, pues no. ¿Tú en ese momento qué sentías por él? Yo ya estaba encariñada, o sea, muy encariñada, porque es una persona que tiene mucho verbo, entonces sabe cómo envolverte. Cuando empezábamos, o sea, cuando éramos amigos, pues yo obviamente le contaba de la relación pasada. Es como que empezaba a agarrar todo eso para, te hace falta de aquí, yo te lo doy. No tienes detalles, yo soy detallista. No te dan tiempo, yo te lo doy. Entonces, pues obviamente empieza a llenar esos huecos que yo tenía. Entonces, sí, claro que yo estaba encariñada y yo decía, qué bonita relación, porque pues es alguien que me entiende, es alguien que me está dando lo que yo le pedía. Entonces, súper bien. Vicky, ¿y cómo se dio que él conociera a tu familia? Porque fue un día, íbamos en mi coche y nos quedamos sin batería. Entonces le tuve que hablar a mi papá, y mi papá llegó con mi mamá, entonces pues ya fue así como, ay, miren, les presento a Roberto, mis papás, y pues ya, entonces pues era así como de, bueno, ya conozco a tu familia, yo ya conozco a la tuya. Entonces ya empezaron hay un bautizo, hay una primera comunión, hay un reunión con la familia, no sé qué, el cumpleaños del tío, la amiguita, no sé qué, de la familia, y así. Entonces pues ya como que empezamos a estar envueltos en una relación, pues sin darnos cuenta. Yo le decía que no me presentara como la novia, que yo era su amiga, y un día organizó, pedirme que fuera su novia, y súper lindo fue, mira, yo sé que para ti es muy importante esto, para mí eres mi novia desde hace muchísimos meses, pero si es importante para ti, es importante para mí. Y me dijo, ¿quieres ser mi novia? Pues evidentemente le dije que sí, yo estaba soñadísima. Y empezamos a ser novios, pero pues ya nada más era como la cuestión del título, porque ya teníamos como una vida de pareja. Sí, o sea, no cambió la rutina. No. O sea, nada más yo ya decía, es mi novio, es mi novia. Punto. O sea, fue lo único que cambió. Viajábamos, yo lo apoyaba en todo lo que hacía, él a mí. Y de repente ya empezaba como a tornarse un poco distante a veces. O sea, había veces que me decía, vamos al antro este. Ok, vamos. ¿Dónde él trabajaba? Ajá. Ajá. Y de repente yo veía que llegaban a las mesas las chavas y así de, ay, Roberto, ay, es que hace 8 días que yo decía, ¿cómo? ¿No? Entonces yo hablaba con él y decía, oye, ¿qué onda? O sea, si esto es cuando yo vengo, cuando no vengo, ¿qué está pasando? No, ¿cómo crees? Pero pues es que es mi chamba como RP, pues atender bien a todos y así. Y yo decía, bueno, pues
O sea, sí, pero ya sabes que te empieza a entrar como el, ah. Y empezó como a cambiar, por cualquier cosa se enojaba, se molestaba de todo, tronábamos, regresábamos. ¿Cómo por qué tipo de cosas se enojaba? O sea, no sé, de repente estábamos en su casa, estábamos viendo una película y le decía, oye, ¿le puedes cambiar? Es que ya me aburrí. Ay, es que a ti no te parece nada, siempre tienes que estar haciendo berrinche por todo, eres una capricho. Y yo decía, oye, pero, o sea, bueno, si quieres la terminamos de ver, no hay ningún problema. No, ya lo arruinaste, siempre arruinas los momentos. Yo decía, ok, O sea, tenés súper mal carácter. muy mal. Evidentemente eso lo sacó mucho tiempo después, ¿no? Con la familia, o sea, y yo también me empezaba a dar cuenta porque a su familia no la trataba bien. Pero él la explicación que me daba, porque yo de repente le decía, oye, no les hables así, o sea, es tu mamá, ¿no? No, pero es que tú no sabes cómo me han tratado. Entonces él, lo que a mí me vendía era que él era como el hijo que nadie quería, como el rezagado, entonces todo el mundo estaba en contra de él, ¿no? Entonces yo decía, ay, pobrecito, o sea, qué mala onda que su familia lo trate así. Claro, después pues ya me di cuenta que pues no era así. Y otra cosa que también es como, él como Chabelo, amigo de todos. O sea, todos eran sus amigos, todas eran sus mejores amigas. Tenía muchas mejores amigas. Demasiados amigos, pero ya después con el tiempo me di cuenta que era lo que él creía. Entonces era como, empezó a sacar esa parte de, a mí me conocen en todos lados. Yo soy aquí, a mí me respetan, yo si quiero muevo y hago y yo decía, o sea, al principio cuando me lo decía yo decía, wow, ¿no? O sea, súper conocido. Pero después cuando me di cuenta dije, no, espérame. O sea, no va por ahí la cosa. Entonces, pues ya siguió pasando el tiempo, cada vez tronábamos más, regresábamos, tronábamos, regresábamos, por cualquier cosa se molestaba, ya todo le molestaba, o sea, lo que antes era como, cuando empezábamos a salir me decía, es que me gusta mucho que eres una mujer como súper autosuficiente y que no te dejas. O sea, yo sé que te puedo dejar en la mesa del antro y me puedo ir a trabajar y que si alguien se te acerca, tú sola te puedes defender y decir, no, gracias, vengo con alguien. Yo decía, pues sí, ¿no? O sea, es el respeto que te estoy dando a mí tampoco no me gusta andar ligando por la vida, pues sí, va bien. Y después eso se empezó a convertir ya como en un problema para él, ¿no? O sea, antes me dejaba con sus amigos y era, pues, estás con mis amigos, no hay ningún problema. Y ya después era él, ¿y qué? ¿Por qué lo tenías que saludar así? O sea, de beso y abrazo, pues, ¿qué es tu gran amigo o qué? O sea, se ven a mis espaldas y yo decía, no. O sea, pero pues de tanto convivir cada 8 días con ellos, pues llego y, ay, hola, ¿cómo estás? O sea, se empezó a portar como novio celoso, posesivo, cañón. Sí. O sea, ya mi manera de vestir ya no le gustaba. Caray, ¿cómo? Sí, o sea, yo podía ir al antro con un vestidito y el otro, o sea, al principio me traía por todo el antro así como de vean a la mujer que traigo, ¿no? Y me encanta cómo te ves y qué bonito cuerpo y todo, y ya después era, pues es que, o sea, parece que te vas a ir a ofrecer. ¿Eso te decía? Sí. Por no decir la palabra. Entonces, pues sí, o sea, para mí era como muy choqueante, o sea, era como, o sea, todo lo que tú me decías que te gustaba de mí, hoy por hoy, son tus peores quejas. Sí, o sea, te enamoraste de mí por X razones y ahora las estás usando en mi contra para molestarte conmigo. Exactamente. Él y yo duramos casi 1 año y medio. Eh, pues ya fue la definitiva y yo estaba muy segura porque yo también, siempre de las veces que tronábamos, pues era como al rato regresa o al rato nos buscamos. Entonces esa vez ya no hubo nos buscamos. Entonces yo me empecé a sentir como muy culpable. O sea, porque yo decía, claro, como yo hacía berrinches o como yo me portaba mal o como yo le reclamaba o como yo de repente le gritaba, pues es obvio que él se cansó de mí y pues me dejó. Claro, todo esto era como también una psicología que él hacía. Es que por tu culpa no lo podemos pasar bien, es que tú todo arruinas, es que ve cómo te pones y ve cómo haces que yo me ponga. Yo decía, sí, claro, yo tengo la culpa de que ya no haya un regreso entre él y yo. Y ahí es cuando me doy cuenta que ella estaba saliendo con otra persona. ¿Cómo te diste cuenta? Esta persona, yo ya tenía como la sospecha durante mi relación, porque entrenaban juntos.
Entonces un día yo lo acompañé al entrenamiento y esta chava, bueno, se volvió loca, pero de llorar así de, es que ¿por qué la trajo? Es que no lo puedo creer. Y sus amigas así en bolita de, no, 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 tranquila, no sé qué. Y Roberto, así yo le decía, oye, ¿todo bien? Ay, sí, sí, quién sabe, o sea, está haciendo un drama, no sé, no la peles. Y yo, pues, ok. Pero como él y yo sí nos teníamos en redes, esta niña subía muchas cosas con él. Entonces de repente era, ay, festejando mi cumpleaños, gracias Roberto por festejarme mi cumpleaños. Ay, con Roberto comiendo no sé qué. Entonces yo decía, bueno, o sea, tampoco es como que tengas mucho de conocerla, ¿no? Como para que Roberto aquí, Roberto allá. Entonces, como lo etiquetaba en todo, como 2 o 3 días después de que tronamos, subió una foto y así de completamente feliz. Ella. Entonces yo dije, ¿cómo? Entonces, después de que tronamos, yo creo que todavía un año, él me seguía buscando como en esa parte de quererme incluir en muchas cosas. Oye, ¿me acompañas al súper? Oye, vamos aquí, vente a quedar a la casa, vamos a cenar. Entonces, pues yo decía, sí, claro, pues todavía como que quiere algo conmigo. Pero yo le decía, oye, ¿qué onda con esta niña? No, 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 para nada, o sea, yo sé que le gusto, pero nada que ver, o sea, además vela. O sea, ni al caso. Y se vuela y ella cree que va a pasar algo entre nosotros, pero yo ya le dije 1000 veces que no va a pasar nada y así. Dije, ok, va. Seguía pasando el tiempo y ya sabes que empezaban los perfiles falsos así de, ¿sí sabes que Roberto está en una relación? Entonces yo le decía, oye, Roberto, pues ¿qué onda? Ay, no, 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 no hagas caso. ¿Quién sabe quién es? Igual hasta te lo estás inventando tú. Y yo, claro, ¿qué ganaría yo con mandarme un mensaje yo misma? Y después esta niña mandaba a sus amigas como a meterse a mi perfil. Entonces yo creo que no les sabían bien o se les iba que de repente un like en la foto. O solicitud de o tal persona te empezó a seguir. Que yo decía, oye, ok, pon tú que no haya sido ella. Le dije, pero ¿qué onda con todas sus amigas que están detrás de mi perfil y viendo qué onda? No, 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 está loca, ¿cómo crees? Ella sabe que entre ella y yo solo vamos a ser buenos amigos para siempre. Y dije, pues sí, está bien. Seguía pasando el tiempo, seguían pasando los años, él no me dejaba ir, yo no me iba, o sea, era como el típico, él me decía mucho, mientras yo no esté formalmente con alguien, tú y yo vamos a seguir. Pero ya no era una relación de pareja. O sea, era nos vemos de vez en cuando, igual y si te va bien te saco al cine, o igual y podemos ir por unos tacos, o cosas así, pero a mí me manejaba mucho esa parte de, mientras yo no esté formalmente con alguien, yo voy a seguir contigo. Y podemos seguir así siempre. ¿Qué sentías o pensabas cuando te decía eso? Pues yo tontamente, o sea, ahí sí yo ya estaba ya como muy, muy clavado. Yo manejé tanta culpa hacia mí que yo decía, es que tengo que hacer cualquier cosa pues para recuperarlo. Porque, o sea, la culpa fue mía. Sí, porque estás loca, ¿no? Claro, porque yo fui la loca, yo fui la que nunca le echó ganas, yo fui la que le hacía panchos, entonces quiero cambiar todo y voy a aceptar todo lo que él me diga con tal de estar con él. Entonces, pues, si me decía eso, yo decía, bueno, pues sí está bien. Claro que vi pasar una y otra y otra, y era, no, 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 ¿cómo crees? Esa es solo una amiga, no, 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 ¿cómo crees? Es con otra, yo me cambié de gym y es una nueva amiga, pero nada que ver, ¿cómo crees? Es mamá soltera, tiene un hijo ahí, olvídalo jamás en la vida. Y así empezó a pasar el tiempo y empezaron a pasar muchas. Pero él siempre me decía, no hay nada formal, no hay nada con ella, yo con la que quiero estar es contigo, por algo sigo aquí. ¿Tú crees que si yo no te quisiera no estaría aquí contigo después de cómo eres? O sea, después de que estás loca y que me haces panchos y todo, ¿tú crees que yo tendría la necesidad de estar aguantando eso cuando puedo estar con cualquiera? Pero no, o sea, es tanto la conexión que tenemos que por eso estoy contigo. O sea, él te hacía sentir, o sea, como que en pocas palabras te decía que te estaba haciendo el favor de estar Sí, contigo. claro, claro, claro. Hoy, a través de los años, entiendo que era esa, ¿no? O sea, en el momento yo lo veía como, wow, o sea, en el fondo sí me quiere. O sea, no importa cuántas mujeres pasen, porque siempre regresa a mí. En algún momento de la vida se va a dar cuenta de que yo soy Claro, porque la además él mujer me lo indicada. decía. O sea, igual y ahorita no, pero igual y ya cuando seamos viejitos, igual y terminamos nuestra vida juntos.
Entonces, digo, hoy por hoy digo, ¿y qué estabas esperando? ¿Que yo a los 70 años te estuviera esperando sentada para ver si me elegías? Que yo creo que sí era ese pensamiento, ¿no? Entonces, pues fueron pasando muchas cosas, muchas llamadas, muchos mensajes en los que me decían que él estaba con alguien. Entonces yo hablaba con él y le decía, güey, suéltame. O sea, yo no tengo la fuerza de hacerlo. Si quieres, suéltame. No, ¿cómo crees? Yo no te quiero lejos de mi vida. No te puedo decir que eres el amor de mi vida, pero eres muy cercano a eso. Y yo, ok. Y después empezó a tornar en algo como muy enfermo y muy feo de su parte, porque, por ejemplo, me decía, es que yo no sé en qué momento te conocí. Me arrepiento de haberte conocido. Y además yo no quería ser tu novio, tú me obligaste. Él decía, no, yo no te obligué a que fuera, yo simplemente te dije que no me presentaras como tu novia porque no lo éramos. Tú tomaste la decisión de pedirme ser tu novia. Pues claro, porque yo estaba obligado. Porque yo de haber sabido lo que eras, bueno, pero ni siquiera me meto contigo. Estás enferma, loca. Entonces yo decía, sí, claro, me lo merezco todo porque pues igual y si en algún momento se me deschavetó, ¿no? Y así estuvo muchos años. Entre íbamos, veníamos, nos dejábamos de hablar, golpes, gritos, sombrerazos. ¿Cómo que golpes, gritos y sombreros? Porque yo llegó el momento en que me puse muy agresiva y sí le pegué una vez. Él no me pegó, solamente una vez me aventó contra la pared, me dejó la espalda morada 2 semanas, pero fue lo más, o sea, físico que yo sí rebasé esa barrera, pero porque él llevaba eso, o sea, él es de los típicos que avienta la piedra y esconde la mano y es así como de, ¿ves cómo la loca eres tú? Sí, pero yo le decía, sí, pero escucha lo que me estás diciendo para que yo llegue a este punto. Y él era, no, yo una blanca palomita, yo nunca he hecho nada. Yo decía, Vicky, neta, si estás mal, o sea, recapacita, tranquilízate, porque si no, él no te va a querer. Y entonces, obviamente, Roberto pues seguía con su círculo, ¿no? O sea, ya era como, te doy tu pastillita, ay, sí es que te quiero y te adoro, tenés tu pastilla para que estés tranquilo un rato. Y después se volvía a deschavetar, o volvía a hacer, o volvía a decir, porque evidentemente también para todos sus amigos, yo era la loca que no lo superaba, que le rogaba, que lo buscaba, que no lo dejaba en paz, que quería poner una orden de restricción en mi contra porque ya no sabía qué hacer conmigo. Es cuando toda la gente me venía a decir, yo decía, pero es que, o sea, nadie sabe que él también me busca. O sea, él no dice que también me manda mensajes en la madrugada para ver si pasa por mí o si caigo en su casa. O sea, nadie sabe eso, ¿no? Entonces, claro, la loca siempre fui yo. O sea, no, cuando realmente, o sea, si yo actuaba así era porque él daba pie. O sea, creo que si nos hubiéramos alejado por completo, pues se acaba y ya. Pero como él también fue de los dos, él me buscaba, yo lo buscaba, me buscaba y yo psicólogos, psiquiatras hacía, deshacía y me decían, es que déjalo de buscar, déjense de seguir en redes, borra su teléfono y decía, es que el contacto cero a mí no me funciona. ¿Por qué? Porque tenemos tantos amigos en común que me lo encontraba en muchos lugares. Entonces, aunque yo dijera, bueno, ya tengo una semana sin hablar con él, ya, aparecía y era así como de, ¿qué onda? ¿Nos vamos de aquí? Ah, sí, yo. Entonces me iba, ¿no? Pero era porque él sabía perfecto cómo manejar esa situación. Entonces te digo, pasa el tiempo, empieza a salir con la niña y yo le decía, oye, si estás saliendo con esta niña, dime, porque yo no quiero problemas. Dije, porque ya bastante he pasado con que si me molestan, si me dicen, si me deshacen, ya, no, ¿cómo crees? O sea, esta chavita, no, o sea, nada que ver, o sea, solo es una amiga, sí, de repente salimos, vamos a cenar, vamos al cine, pero nada que ver. Ya te dije que el día que yo tenga algo formal, te lo voy a avisar y ese día nos vamos a dejar de ver. Yo decía, pues bueno. Entonces de los amigos en común que teníamos, había una parte que me decía, no, ni al caso, no anda con nadie, ¿cómo crees? Siempre lo vemos solo, o lo vemos ligando con tal, o el otro día se fue con, que yo decía, bueno. Y la otra parte era, o sea, sí salen, pero, o sea, es una niñita, ¿cómo crees? Ni al caso. Yo seguía yendo a su casa y su familia me seguía viendo. Entonces yo decía, claro, pues si la familia permite que pues yo siga entrando y todo, dije, pues sí, seguramente, pues es una chavita que pues sí, como dice, sale, va al cine, van a cenar, pasa. Después de unos meses empiezan
por perfiles falsos en Instagram a decirme que yo era una cualquiera, que él estaba en una relación, que respetara, que parecía que no podía dejar de estar de rogona, que ya tenía muchos años en eso. Yo no quise decirle nada porque dije, claro, o sea, esto ya ha pasado otras veces y siempre me manda, o sea, me manda muy lejos o dice que soy yo. Entonces dije, yo no quiero tener ningún tipo de problemas. Entonces, al mes y medio me dice, necesitamos hablar. Nos vimos para hablar y me dijo, ¿sabes qué? Están molestando a la persona con la que estoy saliendo. Y yo, pues no, que no salías. Bueno, como sea, están molestando a mi amiga y pues creo que eres tú. Entonces saqué mi celular y le dije, no, creo que no. Entonces le empecé a enseñar yo también. Y mira, yo no te quise decir nada porque la neta es que yo ya no me quiero meter en este tipo de cosas. Si tienes o no tienes algo con alguien y ese alguien está loco y está haciendo todo esto, pues sorry. Entonces me dijo, mira, ¿sabes qué? Nos vamos a tener que dejar de ver. Dame 2 semanas y después hablamos, deja que se tranquilice esta niña porque se está poniendo muy loca y pues después vemos qué onda. Pues sí está bien, ¿no? Pasa el tiempo y tuve yo un evento que yo pensé que era un asalto, pero no era un asalto. Llegaron y me dijeron, Victoria, sabemos que sigues viendo a Roberto y que no lo dejas. Sabemos en dónde vives, sabemos en dónde trabajas, sabemos tus horarios, así es que cuídate. Ah, caray, o sea, ¿eran hombres, mujeres? Una pareja. Era un hombre y una mujer. La mujer sí le dijo al güey déjame pegarle. Le dijo, no aguanta. Que si no, bueno, o sea, no sé qué hubiera pasado. O sea, llegaron a amenazarte. Sí, exacto. Yo venía de regreso del trabajo. Entonces, tomaba a veces, hay 3 caminos para llegar a mi casa de mi trabajo. Entonces, como me quedaba muy cerca y caminaba, ese era el camino que menos tomaba, porque era el camino como más solo. Entonces yo creo que estaban esperando que yo tomara ese camino para hacerlo, porque al día siguiente yo fui, empecé a ver quién tenía cámaras y todo, pues para ver qué onda. O sea, lo supieron hacer en el ángulo perfecto donde no había nada. Entonces dije, bueno, ya. Traté de hablar con él y le dije, oye, ¿sabes qué? Esto ya se está saliendo de control. Ay, es que tú, y te voy a decir una cosa, te odio y déjame en paz, déjame vivir mi vida, supérame. Entonces dije, no, ¿sabes qué? Empecé a recibir ataques de su gente así de, Victoria, ¿qué no entiendes? O sea, ya déjalo en paz. Entonces ahí sí agarré, tomé screenshots de todas sus conversaciones, de cómo me buscaba, de todo, y las subí a mis redes sociales. No tapé el teléfono porque dije que se enteren quién es. Entonces dije, o sea, si creen que yo soy la que está haciendo mal, aquí está como él me buscaba, como esto, como el otro, aquí están las conversaciones, ta. Bueno, después de eso, pues fue un mensaje peor, ¿no? ¿Qué te pasa? ¿Estás loca? Victoria, ¿en qué momento? Ahí nos dejamos de ver 10 meses. Nos topamos en un lugar y pues me dijo, no, es que ya no estoy saliendo con nadie, estoy solo. Evidentemente caí. Y yo, bueno, pues vamos, ¿no? Luego volvió a desaparecer. Luego me empezó a buscar, pero yo estaba saliendo con alguien. Entonces para mí yo salgo con alguien y es ese alguien. O sea, sí me escribía y todo. Y yo decía, me muero por contestarle, pero no. Cuando yo dejo de salir con esta persona, vuelve a aparecer. Que fue hace casi 2 años. Entonces vuelve a aparecer y me dijo, ¿sabes qué? La verdad es que yo ya no estoy en ninguna relación, yo ya no tengo nada con nadie. Esta niña resultó lo que tú dijiste, está loca, está enferma, me persigue, está muy metida con mi familia, con mis amistades, con mi círculo de ejercicio, con esto, con aquello. Ya no la soporto, no sabes cómo me ruega, cómo hace. Yo decía, es que yo ya escuché eso, ¿sabes? Porque claro, cuando empezamos a salir, la primera cita que tuvimos, yo ya sabía que él tenía una exnovia loca, que se moría por regresar con él, que lo acosaba, que no lo dejaba de seguir, que se llevaba súper bien con su mamá y entonces que le rogaba por favor que
o sea, que los encuentros los organizaba la mamá, ¿no? Entonces cuando me dijo, es que está loca, que dije, claro, o sea, es la historia que él maneja, ¿no? O sea, porque él me platicaba de una loca y después la loca fui yo. Y ahora la loca es otra. O sea, para él todas eran locas. O sea, porque él, el galán o sea, el Mauricio Garcés, pues todas morían por él. O sea, sí he de confesar que tiene muchas. Muchas. Me dijo que ya no seguía con esta niña y que ya no sabía cómo quitársela de encima, que estaba loca, que ya no la soportaba. Y yo me empiezo a dar cuenta que no la dejaba de ver. ¿Cómo te diste cuenta? Porque sus amigos me decían. Entonces de repente era, oye, pero sigue con esta niña. Y yo, ¿cómo? Pero si me dice que no. No, claro que sí sigue con ella. Entonces yo le decía, oye, Roberto, ¿sigues con ella o no? No, ¿cómo crees? O sea, es que luego viene y se me para aquí en la casa. Pues sí, tengo que hablar con ella, pero ni al caso. Yo decía, ok. Así estuvimos, para no ser el cuento tan largo, un año más. Pero yo le decía, Roberto, o sea, yo sé que la sigues viendo. ¿Qué onda? Dímelo. Le dije, pero yo no quiero pedos. O sea, a mí ya me amenazaron una vez. O sea, ¿crees que realmente me quiero seguir enfrentando este tipo de cosas? Por supuesto que no. Entonces a mí, a este punto, yo ya lo que tenía mucho con él era como, ya me había decepcionado muchísimo de él. O sea, a mí el contacto cero no me funcionó, entonces terapia de choque fue lo que, o sea, entre más yo me daba cuenta, yo decía, qué decepción, o sea, ya no eres el Roberto del que yo me enamoré, ya no eres el Roberto que se presentó la primera vez, o sea, eres el Roberto, porque ojo, él tenía dos muy buenos amigos que también eran amigos míos por casos independientes, de los amigos en común. Cuando se entera que yo empiezo a salir con él, me decían, es que por favor, Vicky, no salgas con él. O sea, mira que es nuestro hermano, que lo amamos, pero por favor no salgas con él. O sea, no, es que ustedes le tienen mala fe. Vicky, no eres su tipo de niña. Tú eres una niña bien. Él está acostumbrado a andar con niñas, pues que no, o sea, que no son niñas de casa, que les vale madres, que no. Entonces, evidentemente, él se entera y me decía, claro, es que me tienen envidia porque siempre me han envidiado, porque yo siempre tengo las mejores chavas, porque ellos nunca los pelan, tú no hagas caso. Y yo decía, claro, ¿no? Envidiosos. Si yo los hubiera escuchado, me hubiera evitado 9 años de pasar todo lo que pasé. Entonces, estuve un año así, entre que sí íbamos, que veníamos, que sí nos veíamos, muy enferma la situación, porque entonces yo me enteraba que iba a algún lugar y me decían, ay, pero pues estaba con esta, y se fue con aquella, y se estaba besando con tal, y se fue con tal. Entonces yo decía, o sea, ¿cómo? No es solo tu ex, sino habemos muchos en la cancha, ¿no? Entonces, hay una persona que no sé quién sea, de su círculo, que de repente él me mandaba información, o él o ella, no sé qué sea. Entonces me decía, oye, pues está pasando esto. Yo decía, no. O sea, nunca le di réplica, ¿no? O sea, nunca le dije, oye, a ver, cuéntame más, o oye, dime que nada. O sea, a mí solo me llegaban fotos o me llegaba, está de viaje con tal, qué buena. O yo decía, no sé quién eres, no me importa saber quién eres, pero por esa persona yo me enteraba muchas cosas. ¿Y hasta la fecha no sabes quién era? No sé quién es. Sé de qué círculo es, porque la información que me llegaba era como muy directa de ese círculo solamente. O sea, como que no había más allá. Entonces, esa persona me manda un día una foto que está él en casa de la ex. Entonces le escribí y le dije, ¿sabes qué? Ojalá y ella se enterara que todavía tú y yo seguimos juntos. Eres una basura. Sí. Lo bloqueé luego y dije, hasta aquí. Y yo a esta niña siempre supe que era una buena niña. Y sabía que le estaba viendo la cara. O sea, sabía que le estaba viendo la cara desde que me enteré que sí salían, que fue cuando me dijo, aguántame 2 semanas. O sea, yo sabía que entonces sí estaba saliendo con ella, pero decía, o sea, no me puedes decir que la quieres o algo porque también estabas conmigo, ¿no? Hasta que ya después empezaron a salir todas las cosas y que me enteré que sí salía con ella y que sí iba a andar con ella y todo. Ahí fue donde dije, o sea, ¿qué onda? Le escribí a ella, o sea, y sí le dije, hola, mira, si él te dice que ya no me ve,
no es cierto, hasta hace 15 días estábamos juntos. Y pues solo quiero que te enteres porque te está haciendo lo mismo. Entonces, pues, era lo único que quería. ¿Y qué te respondió? Eso fue un domingo en la tarde. No me respondía y dije, claro, o sea, a mí la idea que me habían vendido de ella era que evidentemente estaba tóxicamente enamorada de él. Entonces dije, no lo va a dejar. O sea, porque a mí también cuando me llegaban los mensajes de, es que tiene una relación, ya decía, claro que no, porque sigue conmigo. Entonces dije, posiblemente, y se vale, pues también va a pasar. Me contestó hasta el día siguiente a las 10 de la mañana. Claro, cuando vi mensaje, contestación, o sea, todo me temblaba, ¿no? Yo decía, es que, ¿qué va a pasar? O sea, nunca había hecho esto. O sea, nunca me había puesto yo a escribirle a una persona así de, ¿qué nunca. Entonces, solo una vez, es que esto, para que vean qué clase de basura es, esto es importante. Él se fue a un viaje a otro país, conoció a una persona. Eso fue en noviembre. En julio esta persona le paga un viaje, ella viene y le paga un viaje a una playa, se van juntos. Y ese año este güey vuelve a regresar a ese país. Entonces yo me entero y le dije, ¿qué onda? ¿Andas con ella? ¿Cómo crees? Ve la fea. O sea, me la tuve que para asegurar mi estancia. Ay. No, pero lo peor, a ella le prometió que se iba a ir a vivir a ese país con ella porque eran novios. Así. Sí, increíble. Y pues evidentemente después con el paso del tiempo yo me empecé a dar cuenta cómo utilizaba a las mujeres. Que si la mejor amiga, esa que te digo que nada que ver, ¿cómo crees? Pues le dejaba su camioneta, te la dejo porque tú no tienes coche. Me enteré que esa nada que ver le pagó muchísimos viajes. Porque siempre se hacía el chillón de, ay, es que no tengo trabajo, ay, es que no me va muy bien. Y la otra con tal de estar con él, no te preocupes, yo lo pago. No, yo te lo doy. Yo esto, yo lo otro. Es una persona que no tiene identidad tampoco. O sea, si hoy anda conmigo, se hace como muy a mi personalidad. Y empieza a hablar como yo, y le empiezan a gustar las mismas cosas que yo. Anduvo con una que habla mucho inglés y todas sus descripciones de fotos y todo las hace en inglés. En el tiempo que estuvo con ella, él también todo en inglés. Anduvo con una que hacía yoga, entonces él ese tiempo ya era namaste, o sea, zen, todo vibrar alto. O sea, no tiene una identidad del güey, o sea, anda como mimetizándose con quien esté en el momento. Entonces, bueno, esta niña me contesta, me dice, gracias por avisarme, no lo puedo creer. No sé qué, a mí me había dicho otra cosa. Estuvimos platicando todo un día por texto y me dijo, ¿nos tomamos un café? Le dije, sí. Nos fuimos a tomar un café. No, o sea, y ahí salieron las peores cosas. ¿Qué pasó cuando se vieron? O sea, claro, yo estaba hablando con mi hermano y le dije, o sea, estoy en tal lugar, me voy a ver con tal persona, la puedes encontrar en Insta así, así y así. Y dije, claro, porque yo no sé a qué o sea, porque para mí, en mi pensar, la persona que me había mandado a amenazar, pues había sido ella, ¿no? Entonces yo le dije a mi hermano, güey, cualquier cosa que pase, o sea, estoy aquí con esta persona, a mi hermana también le hablé y le dije, sí, va. Claro que nos vimos y pues fue como al principio de, ¿qué onda, loca? Pues, ¿qué onda, puta? A ver si, así, ¿no? Casi. Entonces empezamos a platicar y empezamos a sacar muchas cosas que, no, pues es que a mí me decía esto y esto y esto. No, pues a mí esto. Pues claro, yo no soy nada tonta y pues yo todo lo tengo en guardado. Pues es que me dijo que tú le rogabas. Aquí está su WhatsApp, vale. Entonces yo veía la cara desencajada de la niña que me decía, es que él me decía todo lo contrario. Sí, a todo mundo le decía todo lo contrario. Le dije, por eso para todo el mundo yo soy una loca, pero nadie sabe lo que había detrás, aquí está. Igual ella, o sea, mira, aquí están las conversaciones, aquí está lo que me decía de ti, esto, ta. Cuando le empiezo a comentar de las amenazas y ella me empieza a decir que a ella también le empezaron a mandar Insta, pues nos dimos cuenta que ni había sido ella ni había sido yo. Entonces, pues había otro jugador en la cancha. No sabemos quién es porque hay muchos, pero cuando te digo muchas son pocas. Empezamos a platicar, obviamente la primera vez que nos vimos, pues fue así como muy, o sea, como muy a la defensiva. Sí, claro. Sí nos enterábamos de cosas y todo que no lo podíamos creer, pero pues era como esa parte de, ¿qué tanto te creo? ¿No? Y hasta que después empezaron a salir más cosas
Y ella me dijo que cuando estuvo con él, en su celular encontró una lista. Bueno, varias. El niño, como niño de prepa, las apuntaba por año. Entonces, fulanita, si tenía alguna nacionalidad, le ponía la banderita, palomita. Tal, esto, no es que, o sea, como, pues sí, como trofeos, ¿no? Entonces tenía sus listas. Cuando me enseña esa lista, bueno, las listas de que la alcanzó a ver, es que no te puedo decir cuántas serán, cuántas conocidas, cuántas, nada que ver, güey, cero me gusta. ¿Y cómo crees? Esa, guácala. Hoy por hoy, esa que me decía, no, nada que ver, es una de sus mejores amigas. Ah, porque también, todas sus mejores amigas son sus ex. Todas. Todas, todas, todas. Viendo las listas, pues evidentemente a ninguna ex la dejó de ver. Seguía. Pero pues era más fácil presentártela como su mejor amiga antes que como la ex. Hasta la fecha sigue con esta niña la nada que ver. Ella sí está muy, muy, muy cegada. Ella sí sabe todo. O bueno, mucho, porque pues a ella sí le presentan las novias. O sea, ella está como en el perfil bajo, ¿no? O sea, tú te vas a aguantar a que yo te presente a mis novias, a convivir con ellas y todo, y tú calladita. Cuando yo pueda te atiendo. Le presta el coche, le paga el viaje, lo invita aquí, allá, suben, bajan. Pero cuando tiene a alguien es, no, ahorita no me sirves, cómprala, ¿no? Ahí es donde yo me doy cuenta que le dije a esta niña, dije, es que siempre me dijo que no. Le dije, yo siempre tuve la sospecha. Me dijo, claro. Pero entonces él te decía, esta niña está loca, muere por mí, yo no quiero nada. ¿Y ella qué te dijo? O sea, ¿él qué decía de ti? Ah, no, bueno, de mí, que yo estaba loca, que no lo había superado, que me fuera a terapia, que en qué momento se le ocurrió cruzarse conmigo, que si pudiera borrar esa etapa de su vida la borraría, que ya no sabía cómo quitarme de encima, que me quería poner una orden de restricción, guau, así. O sea, yo cuando me contaron esa historia dije, no, pues con razón todo el mundo me odia. Sí, fui re mala. A muy pocas personas les he contado mi versión porque tiene tanto carisma este Roberto, tiene demasiado, o sea, como que su círculo, ojo, a pesar de que muchas de sus amigas, o sea, sí me decían, güey, ya déjalo. Es un narcisista, es un vividor, a tal exnovia la trataba así, le pedía dinero, la dejaba en la casa cuando nos íbamos a Acapulco y se enojaba y entonces tú no vas, bla, bla, bla. Y yo decía, y este es tu círculo, o sea, muchos de su círculo, amigos o incluso a veces hasta familiares, y me dijeron, es que vete, huye, corre, o sea, no sigas aquí. Hay algunas personas que sí saben la otra historia, el que él me buscaba, el que mira como esto, y entonces es cuando me dicen, qué feo que él esté hablando así de ti, que se refiere así de ti, porque él solo te está poniendo en mal, pero él no dice todo lo que hace. Entonces, claro, cuando me fui a tomar un café con esta niña, sí me dijo, es que tú lo buscabas y tú le rogabas y tú, no, o sea, aquí está. Pues empezamos a ponernos al corriente, empezamos a ver qué era lo que decía de mí, qué era lo que decía de ella, y empezamos como a unir las piezas del rompecabezas, ¿no? O sea, que habíamos vivido en una farsa todo este tiempo, las mentiras que nos decía, cómo nos humillaba, cómo se expresaba de nosotras y pues todo el harem que tenía el señor. Hasta que un día decidimos enfrentarlo. Platicamos con un amigo que tenemos como en común. Le contamos toda la historia, nos dijo, esto no se puede quedar así, yo les echo la mano, lo cité en su casa, así como de, ay, pues unas cubas, ¿no? Y pues en las cubas que le salen las niñas. Ándale. Roberto no sabía ni dónde meter la cara, estaba azul, morado, rojo, no sabía para dónde irse. Evidentemente bloqueamos un poco el paso para la salida. Que no es que lo tenemos que enfrentar realmente. Pues le empezamos a decir todo, ya nos enteramos de esto, y que dijiste de mí esto, y que yo soy una no sé qué, una loca trastornada, pero a mí me decías que era ella, y no que tu mejor amiga era tu mejor amiga, pues si llevas con ella desde que tronaste conmigo.
Nada más que ella que es tonta y que o sea, que quiere seguir ahí contigo por sabiendo todo lo que haces, bueno, no, es que claro que no, ustedes están mal, están locas y están haciendo todo esto en mi contra. Pues pon tú que sí, ¿no? Pero, o sea, lo único que queremos es que ya te descubrimos. O sea, ya sabemos quién eres. Ya sabemos todo lo que hiciste, todo lo que dijiste, todas tus mentiras. No puede ser. Entonces empezó como, no, claro que no, es que ustedes están mal. Entonces, esta niña le dijo, es que ya vimos conversaciones de WhatsApp, ya vimos fotos, ya esto. Pues todos ustedes lo fabricaron. O sea, claro, ustedes se pusieron a idear y entonces para hacer que yo quede mal. Eso fue cuando dijimos, no, o sea, es que ya estás muy mal. O sea, de verdad, trató de lavarse las manos por todos lados, negándolo cuando decíamos, oye, pero aquí está, o sea, te presento. Y no lo sacamos de ahí, no lo sacamos de ahí. Yo creo que estuvimos como unas 3 horas con él. Sí, claro, evidentemente, de repente ellos se ponían a discutir sobre su relación, él y yo sobre la nuestra, ella y yo atacándolo durísimo, el otro ya no sabía ni por dónde. Evidentemente nunca ni pidió una disculpa, ni fue, aceptó 2, 3 cosillas, pero eran como cosas como, es que la seguías viendo. Bueno, sí, al principio la seguía viendo, y yo al principio, o sea, empezaste a salir con ella, me acabo de enterar que en abril, dejaste de salir conmigo en octubre. O sea, ¿de qué me estás hablando? No fue al principio. Entonces, pues ese tipo de cosas, pues el Robertito ya no sabía ni por dónde, hasta que sí, se cansó y dijo, yo ya me voy, porque ustedes están mal, están locas y no voy a permitir que me sigan haciendo esto. O sea, no se cansaba de decirles locas. Ah, no, locas, obsesionadas, y ojalá y tu loquera la transformes en algo bueno para que seas alguien en la vida. Y tú, bueno, o sea, de ti ni hablar. O sea, que dijimos, no, bueno, pues, o sea, gracias a Dios ya lo que nos podía decir ya no nos afectaba, porque ya sabíamos quién era. Ya era como, Oye, Vicky, pero dices que había más mujeres, ¿no? claro. O sea, yo conozco a muchas, pero mira, ir con ellas es como, no. Hay una que esa sí no sabíamos, pero ¿de dónde debe salir? Dentro de las listas, yo conozco por lo menos a 2 o 3 que eran, pues de la profesión más antigua, ¿no? Trabajadoras sexuales. Sí. Y pues él siempre fue esas personas que yo no me meto con cualquiera. Porque yo, o sea, era como casi su privilegio estar conmigo. ¿Cómo crees que con cualquiera? Hombre, yo cuando vi la lista dije, no, es que no te diste tú solo porque no te alcanza. O sea, de verdad. Descubrimos que tenía sexo virtual, que buscaba mucha chavita, señora, porque además él no importa el rango de edad. O sea, no importa si tienen 57 o si tienen 22. Él, como Power Ranger, pisando parejo al monstruo. O sea, mal. Nos enteramos que había días en los que podía estar con 4 personas. 4 personas, Sí. O sea, 4 mujeres en un día. Sí. Y todas en su casa. Y dentro de esas estaba yo, claro. Yo no sabía, ¿no? Pero, o sea, de repente sí como que me olía porque, oye, nos vemos, ¿a qué hora? A las 5, ok. Oye, no, nos vemos a las 6, ¿no? Y avísame antes de que llegues. Claro, yo creo que era como avísame que ya vienes para correr a la que está, Claro. para que no te topes con ella, ¿no? Y así pasábamos. Ya después yo me enteré de la pasarela y dije, no, pues wow, ¿no? Qué padre. Pero esto que nos cuentas claramente es antes de que tú te aliaras con la otra chica. Sí, claro. O sea, yo la última vez que lo vi fue a finales de mayo. Yo con esta niña me empiezo a ver la segunda semana de junio. Y cuando lo enfrentamos, que fue en julio, y de ahí yo ya no volví a saber absolutamente nada de, o sea, si vive o no vive, sí. Hasta la fecha. Hasta la fecha. O sea, la última vez que supiste algo de él fue cuando lo enfrentaron. Sí. Y la última vez que lo vi y todo. O sea, para mí está borrado de todos lados. O sea, no está bloqueado, simplemente está fuera de todas mis redes sociales, está fuera de mis contactos, fuera de
absolutamente todo. ¿Con cuántas andaba al mismo tiempo? Tanto de forma casual como de forma, pues valga la redundancia, más formal. Pues mira, para mayo que yo te estoy diciendo, éramos 5. O sea, andaba con 5 al mismo tiempo. Sí, o sea, de las que nosotros pudimos identificar. Seguramente había más. Y las que estaban enteradas como hecho eran tú y la otra chica. Las otras no sabían. Yo creo que la que es su mejor amiga sí sabe. Ok. ¿Por qué crees que quizás ella sí sabe? Porque pues ella, o sea, se llevan tan bien y se cuentan todo y, o sea, como ella le acepta todo para que esté con ella. O sea, no me importa si andas con 45, yo voy a seguir ahí. Entonces, yo creo que ella sí sabe. Posiblemente no creo que sepa como de las 5 como tal, pero por lo menos de las 2 exnovias locas, sí sabía. Qué barbaridad. Hoy en día, ¿qué sientes por él? Pena ajena, lástima. O sea, porque es una persona que no, digo que para empezar ni siquiera se quiere él, ¿no? Es mala persona, es feo ser humano. Si me hubieras preguntado esto hace un año, te hubiera podido decir todavía, le tengo un cariño porque fue una persona muy especial dentro de mucho tiempo en mi vida. Hoy por hoy ya no. Hoy si me entero de él, qué bueno, si no, qué bueno, si lo veo, no lo he visto, no me interesa verlo, pero ya no es como esa parte de sentir el dolor de decir, es que por mi culpa no me quiso, es que pudimos haber hecho más, es que por qué no me quiere, es que qué me hace falta. No, ya no. ¿Y tú por qué crees que estuviste tantos años con él, aún a pesar de que había muchos problemas y que sabías de la existencia de otras mujeres? Mira, yo creo que era baja autoestima, era que yo dejé de quererme, yo perdí como esa identidad de mí por, pues sí, por todo lo que también hacía, o sea, él me humillaba mucho. ¿Qué tipo de humillaciones había? No sé, por ejemplo, le hacía un detallito así como de, ay, te pinté esta taza, y era como ok, gracias. Pero si le regalaba algo de marca o que él sabía que era caro, era como, wow, no, está increíble. Oye, pero tú no tienes trabajo. O sea, tú deberías de dejar de estar comprando estas cosas porque tú no te puedes dar esta vida. O sea, no tienes estudios, no esto, no. Entonces era como, o sea, yo le decía, solo dime gracias. O era oye, estás saliendo con esta niña, dime la verdad. Bueno, por lo menos ella tiene un buen trabajo. Por lo menos con ella puedo salir. Por lo menos ella no está loca. Entonces siempre era como minimizarme mucho. Entonces, claro, yo me la empezaba como a comprar, ¿no? Yo decía, claro, yo soy una mala mujer. O sea, yo no estoy al alcance de él, yo no. Entonces sí se volvió como "Pega, pero no me dejes". Y también por toda la psicología que él maneja, ¿no? Mientras yo no tenga nada formal con nadie, yo voy a estar contigo. Porque tú y yo, o sea, tenemos esa química, tenemos esa parte de que tú y yo, y entonces vamos a terminar juntos, pero ahorita no es nuestro momento. Entonces era como, hoy entiendo que era esa manera de hacer que yo no me fuera, o sea, porque quería tener ahí su velita. Entonces la alimentaba y la alimentaba y la alimentaba. Entonces yo decía, era como el dicho de más vale malo conocido que bueno por conocer. Sí, porque tú no estabas ahí nada más mendigando amor, o sea, él hacía cosas para que tú estuvieras. Claro, claro. Él me seguía buscando y él, oye, puedes venir a la casa, mira, vamos a ver pelis, no sé, si salía del antro y de repente se ponía pedo, ¿qué estás haciendo? Te espero en mi casa. ¿No se te antoja hoy? ¿Qué haces mañana? O sea, él ese tipo de cosas no las cuenta. O sea, estos amigos que te digo que me decían, no, por favor, no con él, uno de ellos me dijo, Vicky, te va a volver loca. Y yo, ay, ¿cómo crees? ¿Qué te pasa? Vicky, te juro por mi vida que te va a volver loca. Claro, hoy por hoy entiendo que pues volvió locas a muchas. Pero él debería de estar diagnosticado con algo, ¿no? Porque no, o sea, no puede ser que estuvieran 5 mujeres a su merced, o sea, él hace algo, no son ustedes, es él. Sí, yo muchas veces le dije, oye, ¿sabes qué? Trátate. O sea, porque en su familia hay como
temas así de que depresión y cosas así. Yo le decía, oye, trátate, de verdad, ve un día porque a veces siento que eres como bipolar, ¿no? Porque de repente se enojaba y entonces empezaba a gritar y te insultaba y todo, y, o sea, como que le cambiabas el chip y era ti. Y ya, como si nada. Oye, pero es que me gritaste y me dijiste, ¿yo? No, eso lo inventaste tú. No, o sea, me acabas de gritonear y me acabas de decir esto. No, pero es que yo no te lo dije así, tal vez tú lo entendiste diferente. Yo sí decía, es que tiene, o sea, no sé si sea bipolar o personalidad múltiple, o sea, no tengo ni idea. Cuando yo le dije, trátate, ¿qué te pasa? La que necesito terapia eres tú porque estás loca, yo estoy perfecto. Y dije, claro, sí tiene algo. Entonces, nunca va a aceptar una ayuda. Nunca, porque él no está loco, él no está mal, él todo lo que hace es recto, derecho, de frente. Y pues no es cierto. Y entonces no sabes nada de él, nada, nadie te dice nada de él. No. Evidentemente, tenemos muchos amigos en común y lo que llega a pasar mucho así de, ay, oye, ¿no has visto a... ¿Quién? Perdón. ¿Roberto? No, no me suena. Compra. Oye, Vicky, tú eres la ex de Roberto, ¿no? No. O sea, si llegó el momento, si a mí me preguntas, ¿es tu exnovio? No. Y te voy a decir por qué. Porque no puedo considerar exnovio a una persona que me dijo que me llegó por obligación. O sea, entonces tú lo estás negando porque yo te obligué, pues para mí no eres mi exnovia. Realmente, pues fuimos amigos con derechos mucho tiempo y punto. Y claro, él manejaba mucho esa psicología cuando yo le decía, es que para mí no eres mi exnovio. Claro, es que quieres olvidar todo lo que hemos vivido. Yo jamás borraría eso de mi mente, porque fuiste una persona súper especial y entonces el recuerdo que yo tengo de ti es maravilloso, porque todo eso te envuelve. Entonces eso era lo que a mí no dejaba irme, porque yo decía, bueno, pues bien o mal, pero me quiere. Tomé terapia, empiezas a abrir los ojos, empiezas a darte cuenta de muchas cosas y dices, no, o sea, eso ni siquiera era querer. Entonces sí, no, hoy no sé nada de él, no sé qué sea de su vida, no me interesa tampoco. Oye, Vicky, ¿por qué quisiste que te entrevistáramos con identidad anónima? Porque esta persona tiene, sí es muy conocido, no tiene muchos amigos como él dice, pero sí es muy conocido. Y desgraciadamente a mí y a muchas otras personas, o a muchas otras mujeres, las ha puesto en mal. Y yo sí he recibido ataques, o sea, no físicos, pero sí muchas críticas. Es que tú estás loca, es que ya déjalo en paz, es que esto. Entonces la verdad es que no quiero que siga pasando. Porque si bien hay mucha gente que sí medio sabe, completamente no saben cómo es, solo esta niña y yo sabemos quién es realmente. Si tienen una idea de que sí es un mujeriego, sí es un vividor, porque además ese es lo que mucha gente te dice. Es un vividor, no le va bien en el trabajo, siempre lo corren, explota a las mujeres, les saca viajes, les pide prestado, es un bueno para nada. Entonces, si bien hay mucha gente así, pero también hay mucha gente que es como, oh, Roberto, wow. Entonces, no quiero que esto pase como a más. Claro, entiendo. Y esta chava de la que, pues, por lo que entiendo hoy en día, si no son las mejores amigas, por lo menos sí son compañeras de tristeza, ¿no? ¿Ella qué te dice de él? Pues ella, o sea, entiendo que para ella posiblemente puede ser un poco más difícil el duelo porque está muy reciente lo de ella. Lo mío pues ya es como un poco más pasado. Pues el mismo coraje, o sea, ¿sabes? El que no entendemos que si fuimos como buenas personas con él, el por qué él se portó así con nosotras. Entonces, pues bueno, cada quien vive su duelo muy diferente. Yo hoy puedo hablar porque ya estoy como sana de eso. O sea, si yo te hubiera hablado de esto hace 2 años, yo hubiera llorado y bueno, ni siquiera me hubieras podido entrevistar. Hoy por hoy ya no, o sea, ya no me mueve el hecho de hablar de él.
Entonces, ella, como esté viviendo su duelo, bueno, pues se respeta demasiado. Hemos sido compañeras de dolor, como dices. De repente sí nos reímos muchísimo que decimos, ay, sí, cuando tu novio, no, el tuyo, ay, no, guacala, y fuchi tours, dai, sí, tú primero, tú las traes, ¿no? Ya nos hacemos como mucha burla. O sea, cuando hace año y medio era la loca, la otra loca, maldita rogona, pinche escuinclita. Hoy por hoy es el tu novio, ay, no, el tuyo, ay, no, guacala. ¿Y en qué pensábamos? Puta, no sé, ¿sabes? Entonces, es una buena. Me ayudó mucho, la verdad, a salir de todo esto. O sea, sí fue como un impulso así, el que ya no más Vicky. O sea, Pero me te vales imagino mucho. que tú la ayudaste mucho a ella también, ¿no? Sí, también. Ella no, o sea, no trataba como de hablar bien o de lo bueno, pero sí le decía, siempre acuérdate de lo malo. ¿Y hoy en día sales con alguien? Sí salgo con alguien, no formalmente, pero sí salgo con alguien. ¿Y por qué no formalmente? Pues como que su estilo de vida y el mío no da como para tener una relación formal ahorita y quiero que todo sea como más sano, ¿sabes? O sea, todo como paso a paso. Estoy descubriendo cosas que, bueno, o sea, el hecho de que me manden un mensajito buenos días al principio para mí era como, ¿por qué te importa? O sea, si amanecí bien o no es muy mi problema. Entonces está padre esta parte de la conquista, del mensajito, del que se preocupan por ti, del. Y lo llevamos bastante bien. O sea, hoy por hoy, después si yo en esos 8 años salí con 3 personas, no estando sa. Entonces, sí la regaba mucho con ellos porque siempre hablaba de él. Es que Roberto me hizo esto, es que Roberto tal. Entonces, hubo una persona que sí me dijo, ¿estás con Roberto o estás conmigo? O sea, no se puede. Entonces yo decía, sí, claro. O sea, yo sé lo que es que estés con una persona y que esa persona esté pensando en alguien más. Porque Roberto me lo decía, yo no he podido olvidar a mi exnovia. O sea, a ti te tengo cariño, pero yo estoy enamorado de ella. Entonces, como yo sé que se siente eso, con estas personas yo decía, es que tampoco no es justo, ¿no? Entonces yo no podía abrirme a esa relación, yo no podía, comparaba mucho de repente, ¿no? O sea, no sé, si estábamos platicando y de repente veían el celular y lo dejaban, yo, claro, seguramente está con otro. Porque Roberto hacía eso. Entonces, como a mí me lo negaba y entonces ponía el celular, entonces pues, no era vida de relación. O sea, yo no podía. Y ahorita está súper padre porque todo ha sido como muy despacio, muy tranquilo, muy bonito, ¿sabes? Como muy genuino, como muy. Entonces, pues así estoy bien, no sé qué vaya a pasar. Si pasa algo padre, qué bueno, y si no, también yo me estoy dando la oportunidad de tener algo sano, Claro. por primera vez después de 9 años. Wow. Entonces, me das a pensar, dime si entiendo bien, que sí te gustaría tener una relación formal en algún momento. Claro, no estoy cerrada, pero tampoco quiero forzarla, ¿sabes? O estarla buscando. En el momento en el que se dé, posiblemente ni siquiera se da con la persona que estoy ahorita. Igual y lo dejo de ver mañana y la semana que entra conozco a alguien y se da una relación formal. No lo sé, no lo busco, solamente pues hoy, porque mañana no sé qué vaya a pasar. Entonces, hoy disfruto y mañana que pase lo que tenga que pasar y ayer ya pasó, gracias a Dios. ¿Y qué tipo de relación te gustaría tener? Es decir, para ser más puntual con la pregunta, ¿te gustaría vivir con alguien? ¿No? ¿Te ves con alguien como lo que quiera que signifique para siempre? Sí me gustaría tener una pareja, no sé si vivir con alguien, porque conforme va pasando el tiempo te empiezas a hacer más bien como muy, muy quisquillosa. Entonces no sé si mi soledad la podría empezar a compartir con alguien, ¿no? El hecho de que si te quieres levantar a las 3 de la tarde, te levantas y ya cuando vives con alguien es como ya nos levantamos, ay no, ¿sabes? Pero sí me gustaría tener una pareja, sí me gustaría tener alguien con quien compartir, alguien con quien salir, con quien viajar, conocer a su familia, que conozca la mía. Un domingo si queremos ver pelis, salir al cine, ir a bailar, cosas así, o sea, con quien compartir. ¿Y sientes que ha mejorado tu autoestima? Sí, ¿En qué notas la diferencia? pues simplemente antes, por ejemplo, dejaba de vestirme como a mí me gustaba porque a él no le gustaba, ¿no? Entonces yo decía, no. Entonces ahora ya puedo ponerme cualquier cosa y decir, qué guapa te ves.
Ay, mira, te queda súper bien así el cabello. ¿Te gusta lo que ves en el espejo? Me gusta lo que veo. O sea, yo durante mucho tiempo yo veía y solo veía tristeza. O sea, y sí, muchas veces me caché a mí viéndome en el espejo y decir, es que no vales nada, es que ve cómo te ves. Él ya me empezaba a decir durante muchos años, yo durante la depresión bajé pues alrededor de 10, 12 kilos. ¿Depresión diagnosticada? Sí, diagnosticada. Y con psiquiatras, medicada, mal. Qué bueno que te ayudaste. ¿Cuánta gente tiene depresión y no está Yo medicada? muchas veces yo decía, no, no pasa nada, yo voy a salir, yo voy a salir, yo voy a salir. Cuando de repente toqué fondo y dije, es que no puedo salir. O sea, yo sola no puedo. Sí necesito ayuda. Y yo sola fui y busqué ayuda, pero yo cuando llegué a terapia, yo era así de, es que veme qué fea estoy, veme qué gorda estoy. O sea, por eso nadie me quiere. Porque soy tonta, porque no valgo nada, porque no tengo un trabajo que gano millones, porque. Claro, era esa voz de Roberto de todo lo que me decía, todo ese daño que a mí me hacía. Entonces yo decía, yo no valgo nada, por eso no me quieren, por eso ningún hombre se fija en mí, por eso nunca me van a tomar en serio. O sea, gracias a Roberto te puedo decir dos cosas. Uno, aprendí la capacidad que yo tengo de amar. Y dos, aprendí qué es lo que jamás quiero en mi vida. Hoy por hoy con la persona que salgo, pues sí, ya empiezas a poner tus límites. Ya no toleras ciertas cosas, porque muchas veces dices, ay, no pasa nada, no lo va a volver a hacer. Pero le perdonas una, entonces te lo vuelve a hacer, y lo vuelves a perdonar, y lo vuelves a perdonar, y lo vuelves a perdonar. Ya no. O sea, yo ya no estoy dispuesta, yo ya voy a cumplir 40 años y es esa parte de si yo no quiero desperdiciar mi vida con alguien que me esté pisoteando, con alguien que yo esté perdiendo mi tiempo. Con alguien que no puedas ser libre. Claro, porque Roberto llegó el momento en que éramos en su cuarto, 4 paredes, no hacíamos nada, no veíamos a nadie, yo no podía opinar porque, ya vas a empezar con tus tonterías. No podía vestirme porque, es que pareces una... Entonces, pues sí, te quitan toda tu identidad. O sea, era es un abuso psicológico. Sí, completamente. Claro, porque, o sea, no solamente fue conmigo, lo comprobé con esta niña y he sabido de otras personas que también jugó con ellas así, de esa manera. ¿Y cómo lograste levantarte? Pues mira, yo cuando pasó todo esto, cuando ya lo enfrentamos y todo, afortunadamente yo ya, ese lazo que tenía con él ya no era como tan fuerte como antes. Yo ya lo veía como, pues para lo que es, ¿no? Nos vemos casualmente, no me importa, pero yo sigo haciendo mi vida, subo, bajo, viajo, conozco. O sea, ya hacía yo mi vida, porque antes no, o sea, cual que salía y se enteraba y entonces me dejaba de hablar, porque pasaba. Entonces yo no salía. O yo no le dejé de hablar a muchísimas personas porque él me decía que no les hablara. Entonces empecé a recobrar mi vida, empecé ya yo solita la terapia, que por supuesto que te ayuda muchísimo. Y pues empiezas a valorarte y a decir, no es lo que te mereces, porque ninguna mujer merece ser tratada así. Y pues para adelante. O sea, también está mucho en uno el querer salir adelante. Yo muchos años no quise, porque es la verdad. Y ya cuando tocas fondo y que empiezas a querer, pues empiezas a ver que ya no hay quien te esté jalando. O sea, que tú sola puedes caminar. Y pues así, o sea, ayuda de mis amigos, de mi familia, que nunca me dejaron, que me echaron muchísimas porras. Eso fue muy importante. Pues va a sonar como súper trillado porque muchas mujeres lo dicen, pero es cierto. Cuando empieces a notar cosas que no te gustan, vete. O sea, de verdad no tienes por qué estar aguantando, porque una vez que permites una o dos cosas, lo sigues permitiendo hasta que te acaba. Entonces, si a ti cuando estás saliendo con él no te late que su mejor amiga se la pase 3 días de la semana metida en su casa, vete. O sea, vete porque no tienes por qué aguantarlo. Y esos siempre son problemas que a la larga te van a afectar muchísimo más.